Bueno, vamos a hablar sobre el ciclo celular. Esta clase vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Y vamos a hablar de la interfase, ¿verdad? Y de la mitosis. Y vamos a dejar para la próxima clase vamos a dejar la meiosis, que también es un poquito extenso. Vamos a hablar netamente de estas dos partes del ciclo celular. Y para poder entender lo que vendría a ser un ciclo, ¿qué ustedes entienden por ciclo? Por ciclo. ¿Mm? Algo que ¿qué? Algo que ¿qué? Se repite, ¿verdad? Algo que se repite. Algo que sucede siempre. ¿Sí? Y que es algo rutinario, ¿verdad? Algo rutinario ¿dónde ocurre eso? En las células. En las células. Y si hablamos del ciclo celular, justamente es un proceso repetitivo que hace la célula. ¿Sí? ¿Para qué? Poniendo que agarras, te cortaste, ¿verdad? Sin querer te cortaste, te golpeaste. ¿Qué ocurre con tus células al pasar los días? ¿Qué ocurre con esa herida? Se cierra, ¿verdad? ¿Sí? Se cierra esa herida. ¿Y por qué? Se forma costras, ¿verdad? Forma la costrita, el marroncito, así que te querés sacar y que comer. Entonces, no, hay personas que hacen. Yo no hago así, ¿verdad? Pero hay personas que hacen. No comer. Sacan así. Bueno. Pero ¿por qué ocurrió eso? ¿Por qué es que se formó en la costrita, se cerró la herida? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué ustedes creen? Vamos a hablar médicamente. ¿Por qué ocurre eso? Porque ocurrió justamente un ciclo celular. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Que la célula se empezó a replicar, se empezó a multiplicar para formar nuevas células, y esas células hacían que ese hueco que había en el corte, ¿verdad? Lo que sea, se unieran y generaran, vamos a decirlo de alguna manera, tejido. Pero acuérdate que el conjunto de células es tejido, y el conjunto de tejido que es órgano. Entonces, se formó nuevamente ahí piel. ¿Sí? Imagínense esta herida que tuve hace 3 años ya casi. Esta herida fue por moto. Si ustedes vieran cómo era, tengo varias heridas, ¿no? Cómo era al principio, era horrible. Esta parte blanca, esta parte ya es casi el hueso. Por eso es que no quedó bien esta parte, ¿no? Y imagínense, el dolor hubo primero porque salió la dermis, la hipodermis, ¿verdad? Las 3 capas de la piel. Y bueno, ¿por qué contaba eso, verdad? No porque era loco, no, por bien contaba. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese proceso de que se cure una herida? Ocurre el ciclo celular. Entonces, ¿para qué hace eso? ¿Qué es lo que en cierto modo hace la célula? La célula se divide. ¿Sí? La célula se divide. Por eso es que vamos a hablar más adelante de la división celular. ¿Sí? La célula se divide. Y viste que es un poco ambiguo al decir la célula se divide, ¿verdad? Se supone que si se divide se va a tener que reducir, ¿verdad? Pero en cierto modo en biología, al hablar de división, lo que estamos hablando es de multiplicación para generar más células, ¿verdad? Al momento de decir división celular, bueno, se está formando más células en cierto tiempo, se multiplica. Entonces, ¿cómo vamos a decir el ciclo? Vamos a decir que es un proceso por el cual la célula se divide. La célula se divide. ¿Y para qué también sirve el ciclo celular? Aparte de regenerar tejidos. ¿Acaso vos seguís teniendo la estatura de cuando tenías 5 años? Bueno, Bueno, algunas. ok.
Sirve también para qué? Para el crecimiento, ¿verdad? ¿Por qué Aparte, no crece? ¿qué pasó? Porque algunas personas no crecen. Y porque tal vez no tienen esa enzima, ¿verdad? ¿Tienen? Si no tuvieran encima ya serían enanos. ¿Qué pasó? Serían enanos. Algo. Y sí, ¿verdad? Serían enanos por la fisiología también, muchas cosas implica eso. Implica también justamente la genética, ¿verdad? La herencia, ¿sí? Más adelante a poco. Implica todo. No precisamente porque no tengan encima, porque si no, como dice Hansel, si no tuvieran encima, va a ser como estaba al principio, porque eso sí ocurre en las personas que son así. Sí ocurre eso. Entonces, crecimiento, ¿qué más? ¿Será que solamente el color de rosa cuando hablamos de división? Cuando hablamos de ciclo. ¿Será que si las células se dividen no puede formar también cuando hay exceso ya de células? ¿No? Cuando hay un exceso de células, cuando ya hay demasiada, cuando la división es muy repetitiva ya, descontrolada. ¿Una ¿No? mutación ya? Sí, puede generar una mutación y esa mutación que genera tumores. ¿Y ese tumor que genera? Cáncer. Entonces también el ciclo celular puede servir para eso. O sea que es como la cura para o sea, la enfermedad por la cura a la vez. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve? No sé qué sirve para generar tejidos. ¿Qué más? Crecimiento. ¿Qué más? Entonces, para eso es que sirve el ciclo celular. Obviamente queremos que siempre sea lo positivo. Lo positivo, pero también puede generar lo negativo. O sea, como la parte negativa del ciclo celular. Cuando ya demasiado se divide en las células, genera una mutación, hay una replicación, hay una, vamos a decirlo de una manera, se repite siempre ese proceso, hay un descontrol de células, ¿verdad? ¿Y eso qué genera? Bueno, el ciclo celular, por decirlo de una manera, se clasifica en dos grupos, o se clasifica en dos procesos, vamos a llamarle procesos. ¿Cuál es el primer proceso? La interfase. Y luego está la división celular, que vamos a hablar de la mitosis y la meiosis. Muchos dicen que la interfase forma parte de la división celular, pero no. En cierto modo, la interfase es, vamos a decirlo, el proceso más largo justamente del ciclo celular. Dice que aproximadamente tarda, poniendo, por ejemplo, suponiendo que una célula, suponiendo, ¿verdad? No sabemos exactamente cuánto es lo que tarda una célula en dividirse, pero suponiendo que si tu proceso es de 24 horas, en general ya, todo el ciclo celular es 24 horas, la interfase más o menos es o abarca 14 horas. Podemos darle más, 20 horas como eso. Y esas 4 horas que faltan es justamente la parte de la división celular. O sea que el proceso más largo de todo el ciclo celular es la interfase. ¿Sí? ¿A qué luego eso? ¿Por qué te piensas así? La interfase es el proceso más largo de todo el ciclo celular. La etapa más larga. Vamos a ponerlo acá. La interfase es la etapa más larga del ciclo celular. La etapa más larga del ciclo celular. Y la interfase tiene, por decirlo de una manera, 3 procesos. Y esos procesos son repetitivos, por eso luego se llama ciclo, ¿verdad?
siempre se repite, siempre es ese mismo proceso que ocurre en las células. Y es por eso que dice este esquemita acá, ¿verdad? La pizza cortada en cuatro partes. O esas tortas, ¿cuáles son esos procesos de la interfase? Se lo llama, en este caso, proceso. El primer proceso es el proceso G1. Vamos a ver qué significa tal y tal cosa. El proceso S y el proceso G2. La interfase entonces tiene tres procesos. Dijimos que la interfase es la etapa más larga de todo el ciclo celular, ¿verdad? Donde más se tarda la célula en pasar ese proceso, ¿verdad? Y esos procesos justamente abarcan el proceso, la etapa G1, la etapa S y la etapa G2. Bueno, ¿qué dice este esquemito, verdad? G1, S, G2 y está la división celular. Te voy a explicar justamente para que entiendas qué es lo que ocurre en cada proceso. Bueno, ¿dónde empieza este ciclo? Empieza ¿dónde? En la división celular. Acá ¿dónde empieza? Acá. Ahí es donde empieza. División celular, ok, la célula se divide. Enseguida vamos a ver cómo se divide la célula. ¿Sí? Ahí es donde empieza, por decirlo de una manera, la vida. ¿Sí? La célula se divide, una célula se divide en dos. No precisamente en dos. Puede dividirse en 4 incluso. Se divide. ¿Qué pasa con esa célula después? Esa célula va a pasar por qué proceso? Por el proceso G1. ¿Y qué dice ese proceso G1? Que esta célula, que, bueno, por decirlo de una manera, ahora una célula grande se dividió en dos, para que después vamos a ver por qué se divide o cómo se divide. Se divide en dos chicas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa en el proceso G1? Aumenta de tamaño en el proceso. Si eran dos células chiquititas, bueno, por decirlo de alguna manera, acá aumenta ya el tamaño de las células. Aumenta su tamaño, su volumen. Acá con su ADN aumenta ya el tamaño de las células. Entonces, ¿cómo podemos decir en el proceso G1 acá para poder comprar? En el proceso G1 ocurre el aumento del volumen. El aumento del volumen, ¿verdad?, de las células. Aumento del volumen de las células. Y si aumenta su volumen, significa que también aumenta los organelos, ¿verdad? Los organitos, por decirlo de una manera, que están dentro de las células. ¿Sí? La mitocondria, el aparato de Golgi, ¿sí? ¿Sí? Se duplican en este caso los organelos. ¿Sí? Duplicación de organelos. Eso es lo que ocurre. Ahora, los libros te van a decir todo el procedimiento, todo, bueno, pero en general, en el proceso G1, ¿qué es lo que ocurre? El aumento del tamaño, ¿sí? El aumento de su tamaño, el volumen de la célula. ¿Sí? Y eso también implica que se dupliquen los organelos. Bueno, lo que ocurre con esta célula, imagínate, tarda, todo este proceso se tarda horas. ¿Sí? Exactamente no se sabe hasta ahora cuánto es lo que tarda una célula en dividirse completamente. Porque es diferente, cada órgano, cada parte del cuerpo es un tipo de célula diferente, ¿verdad? Porque tiene una función diferente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el proceso G1? Pasa el proceso G2 y lo que ocurre es que nuevamente se replica. ¿Sí? No es que se divide, se replica. ¿Sí? En el proceso S, en este caso, se replica, como decirlo de una manera, se muta. ¿Sí? Se replica o se muta. Puedo decirlo de ambas maneras.
lo mismo. ¿Sí? Se replica la célula. Es como que Yulisa va a pasar en el proceso ese, se encuentra con otra Yulisa. ¿Sí? Como se encuentra en un multiverso de Yulisa. Entonces, en el proceso ese, ¿qué es lo que ocurre? La replicación de qué exactamente. ADN. La replicación del ADN. Entonces, ¿cómo podemos decir que, bueno, ok, forma, ¿verdad? Como que se encuentran dos tipos de células con la misma información genética. Se replica el ADN. Luego, esa célula que se replicó pasa al proceso G2. ¿Y qué pasa en el proceso G2? Nosotros dijimos que cuando se forma, cuando en la parte de ácidos nucleicos, nosotros vimos que cuál era el propósito, cuál era el propósito del ADN. ¿Qué es lo que forma a lo último? ¿Qué es lo que sintetiza a lo último? ¿Qué es lo que sintetiza, verdad? O sea, ¿por qué es que una célula pasa por el ADN, por el ARN? ¿Por qué es que pasa? ¿Cuál es la finalidad del ADN en todo ese procedimiento que pasa por la célula? ¿Cuál es? ¿La síntesis de qué? Síntesis es clasificación, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Que después tiene que pasar con los microtúbulos, lo dijimos, ahora que pasa y luego pasa a la otra célula y así. ¿Qué es lo que genera, de cierto modo, el ADN cuando sale del nucleolo? ¿Síntesis de qué? De proteínas. ¿Sí? O sea, que al final, cuando se replica el ADN en el proceso ese, pasa al proceso G2, ¿para qué? Para sintetizar proteínas. Mire que estamos hablando de clases anteriores, cuando nosotros hablamos en la parte de ácidos nucleicos. ¿Sí? Eso era el fin, de alguna manera, ¿verdad? Del ADN, ¿verdad? Que tiene que pasar por el mensajero, el ribosomal, ¿verdad? Dijimos todo eso. Hablamos de esto alguna vez. ¿Qué es lo que ocurre en el proceso G2? Ocurre la síntesis de proteínas. Ok, entonces pasa del proceso S al proceso G2 y forma ella las proteínas, ¿verdad? Esto, acuérdate que esto, como aquí es lo que ocurre acá, se condensaba, ¿verdad? La información genética, ¿sí? El ADN se condensaba, ¿verdad? En cromáticos, lo dimos la semana pasada. Entonces, se condensaba, formaba ella las cromáticos. Entonces, y ese es lo que ocurre siempre. Del proceso G2, ok, se formó ya la célula, perfecto, se formaron las células, ¿qué pasa? La división. Y esto viene así, es siempre, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre en la interfase. ¿Sí? Antes, justamente, la interfase, antes de la división celular. Por eso es que empezamos nosotros de la división celular. Porque al fin y al cabo, esto ocurre toda la mitosis y la meiosis, luego pasa a la interfase otra vez. En la interfase termina todo y pasa a la división celular. Y así, es por eso es que se llama ciclo. ¿Sí? Siempre ocurre. Ahora mismo tal vez está ocurriendo. Bueno, debería. Nosotros somos seres humanos. Ok. ¿Qué es lo que ocurre también? Ocurre que hay unas células que son rebeldes. Hay unas células rebeldes que no pasan todos esos tres procesos. Y esas células rebeldes, por decirlo de una manera, se desarrollan, son autónomos, se desarrollan por sí solos, no pasan por ese proceso de interfase.
Y bueno, lo que ocurre es que cuando después de la división celular pasan al proceso G1, en unas células que se rebelan, ¿sí? Son rebeldes, y pasan directamente por decir de una manera, a otra etapa, que no forma parte de la interfase. Se lo llama etapa G0. ¿Y qué es lo que es la etapa G0, profe? La etapa G0 es una etapa en la cual la célula no pasa por donde tendría que pasar, ¿sí? Y hay ciertas células que son rebeldes. ¿Cuáles son? De la neurona. ¿Sí? Los miocitos. Los miocitos son células de los núcleos. ¿Sí? Los eritrocitos. Hay unas células que no pasan ese proceso de la interfase y pasan directamente a otro proceso, el proceso G0. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Hay una célula como acá. Vamos a sacar un paréntesis que no sé. Algunas células se revelan y pasan a la etapa. ¿Cuál era la etapa? ¿Cuál era la etapa? ¿Qué sucede? Carecen de la capacidad de. Sí. Por decirlo de una manera, no tienen pues esa capacidad de pasar por los tres. Entonces son autónomos. Ellos al final otra vez se ven con ese problema. ¿Sí? Y la etapa G0 es la etapa de especialización. La etapa de especialización. O también lo llaman los libros, y esencia. La etapa G0, es la etapa de especialización o esencia. ¿Qué es lo que ocurre con las células que pasan por este proceso? No se dividen más. No se dividen más. Sino que se especializan. Sino que se especializan. Ejemplo, ¿cuáles son algunos ejemplos de células que son así? Dijimos la neurona. Los miocitos. Los eritrocitos. Estos son algunos ejemplos de células que no pasan por la etapa de la interfase. Entra en la etapa de la interfase, pero no termina, no culmina esta etapa. Y lo que queda en un proceso por el cual en ellas mismas, las células mismas, por decirlo de una manera, se especializan por sí solas. ¿Sí? Y es la etapa G0. Ok. Tenemos que los miocitos son células musculares. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió cuál es la interfase? ¿Sí? Eso es básicamente lo que ocurre en la interfase. ¿Sí? Pasa por tres procesos: proceso G1, proceso S y proceso G2. ¿No? Y eso siempre ocurre, ¿sí? Siempre la célula pasa por él. Solo que hay algunas células que no pasan por ese proceso, ¿sí? Específicamente la neurona, los miocitos, los eritrocitos, que no pasan por esa célula y pasan por otro proceso que es el proceso que sucede, ¿verdad? Proceso de especialización. En la etapa G1, lo que ocurre es que la célula aumenta su volumen, ¿sí? Se hace más grande. Por lo tanto, si se hace más grande, se duplican sus organelas, ¿sí? Se duplica su mitocondria, su parte de Golgi, ¿sí? Y en la etapa, luego pasa a la etapa S, donde ¿qué ocurre con la célula? O ¿qué ocurre exactamente con el material genético? Se replica, ¿sí? Se replica el ADN.
Luego pasa por el proceso G2, en donde directamente ya ocurre la síntesis de proteínas. Bueno, ahora vamos a hablar de la división celular, que es lo que a nosotros nos interesa más que nada. Claro que la interfaz es importante porque es el proceso más largo de todo ciclo celular. Pero en la etapa, por decirlo de alguna manera, más básica, es la etapa de la mitosis. La mitosis. Y la mitosis se divide otra vez en procesos. Sabemos que aparte de la mitosis está la meiosis. ¿No? La mitosis está la meiosis. En la mitosis, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la célula ya pasó por la interfase y luego entra en la parte de la división celular. Entra ya en la primera etapa que es la mitosis. Y te preguntas, profe, ¿qué células son las que pasan por el proceso de la mitosis? Muy importante. Son las células somáticas. ¿Qué es lo que es la célula somática, profe? Las células del cuerpo. Las células del cuerpo pasan por la mitosis. Entonces, en la mitosis se forman células somáticas. Vamos a poner un paréntesis aquí, lo que significa células somáticas. Como también se les llama a las células somáticas, células autosómicas. ¿Y qué también se forma en la mitosis? Células precursoras células germinales. Que la célula somántica o la célula autosómica, estamos poniendo un paréntesis, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que son células del cuerpo. Células germinales, ¿qué son? ¿Qué son las células germinales? ¿Qué usted entiende por células germinales? Cuando hablamos de células germinales, ¿no? ¿Ah? Germen. Germen. Semillas. ¿Sí? Semillas. Sí, estamos hablando de células vegetales. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que la mitosis normalmente ocurre en las células, o forman células animales, ¿verdad? ¿Sí? Y también células vegetales. Bueno. La mitosis se divide en 4 etapas. Muchos libros te dicen 3 etapas nomás, pero en realidad pues son 4. Porque esto es lo que vamos a hablar hoy. Este mapa conceptual es más que nada para que tengan, para saber. Exactamente, es como un resumen otra vez de lo que vamos a hablar enseguida de la mitosis. Ocurren cuatro procesos.
¿Cómo se llaman esos 4 procesos? El primer proceso es la profase. El segundo proceso es la metafase. El tercer proceso es la anafase. Y el último es la telofase. Entonces hay una manera de memorizar mejor. No sé información que voy a tener. Tengo muchas cosas todavía que aprender. Entonces hay una memotecnia para saber la profase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿Sí? El alumno quiere siempre simplificar todo, ¿verdad? Para tratar de acordarse. Así como, por ejemplo, en matemática, cuando querés analizar o querés memorizar las funciones trigonométricas, ¿verdad? Seno, coseno y tangente, que a qué recurrir a soca toda, ¿verdad? Soca toda. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre este. Soca toda. ¿Sí? Entonces, yo puedo también hacer una memotecnia de la mitosis, de sus procesos. ¿Cuál es? La profase, metafase, anafase y la telofase. Y vamos a poner acá la memotecnia. Lo captamos los recuerdos. A ver. Pro, ¿verdad? Vamos a decir, prometo. Ya diré por los problemas. Meto. Vamos a llevar a Ana. Llevar a Ana. ¿A dónde? ¿A dónde, Hansa? No. No he pensado en eso. Yo no he pensado en eso. Al templo, ¿verdad? Claro que sí. No. Me llevan a Ana al templo. Si no necesitamos los dos. Justo con ese nombre. Justo con ese nombre. Ok, no tengo texto. Pro, fase, meta, fase, anafase, telofase. Bien. No te preocupes que vamos a hablar de cada uno de esos procesos ahí. Ok. Vamos a hablar también de la meiosis. Esto no vamos a hablar específicamente ahora, pero también voy a poner los procesos. Bueno, la meiosis. La meiosis se divide en 2. Está la meiosis 1. Y está también la meiosis 2. Meiosis 1, meiosis 2. Vamos a hablar obviamente en la próxima clase. Yo ya te pongo no haya un spoiler acá de lo que va a hacer, de lo que vamos a estar hablando. Bueno, la meiosis. ¿Qué forma esta parte de la división celular? En general. ¿Qué forma la meiosis? ¿Qué tipo de célula forma la meiosis? ¿Ah? En general, células sexuales. Bien. 2. Se forman células sexuales. La verdad de hormonal, ¿verdad? Para que las hormonas son. Habíamos hablado de eso. ¿Será que son lípidos, son glúcidos o son proteínas?
¿Qué eran los hormonas? Lípido, glúcido o proteína. Lípidos, glúcido o proteína. Los lípidos, sabemos que son, ¿qué eran los lípidos? Grasa o aceite, ¿verdad? Glúcidos, ¿qué eran? Azúcar. Azúcar, ¿verdad? Y proteínas. Proteínas. ¿Estás completamente seguro? Te aparece en un examen, ¿verdad? Es un punto extra que te va a dar, ¿verdad? Y está entre esas tres opciones. Te muestra ahí por última opción ácido nucleico, pero tú sabes que no es ácido nucleico. O sea que es uno de los tres. ¿Qué es? Eso son las hormonas. Y yo sé que anotaste. Sobre todo yo sé que anotaste. Así como anotaste lo que era lo que era la creatina. Y el proteína. Ah. Entonces es proteína. ¿Sí o no? Entonces, creo que, y si es como tenés que son iguales, todo lo que está analizado. Proteínas. Proteína. Hace conmigo. Ella te siguió ya. Regulador. Regulador. Reguladores. Ok, entonces, por eso que no decimos se forman hormonas, ¿verdad? Porque hormona es una proteína. Si vamos a hablar de forma generalizada, vamos a hablar de células sexuales. Las células sexuales son las que forman después proteínas. ¿Qué tipo de proteína? Hormona. No solamente eso. Vamos a hablar de eso. Bueno, la meiosis. La meiosis dijimos que se divide en meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1, que no vamos a hablar ahora, ya saben, esto va a ser para la próxima clase, pero le digo más. La meiosis 1 forma una división, reducción, o es un tipo de división-reducción. Y la meiosis 2 es un tipo de división ecuacional. Más adelante vamos a ver por qué es división reduccional y división ecuacional. ¿No? Y bueno, la meiosis 1 también tiene los mismos procesos que la mitosis. O sea que tiene profase, tiene metafase, tiene anafase y tiene telofase también. Vamos a diferenciar, ¿verdad? ¿Cómo es que vas a poder diferenciar? Porque si ambos tienen, y la meiosis 2 también tiene profase, metafase, anafase y telofase. ¿Cómo vas a pillar sabiendo que tres procesos tienen los mismos procesos otra vez? Por eso justamente que se nombra acá con el número romano. Quiere decir que la meiosis 1 va a tener profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. ¿Está? Entonces, para poner una división acá. La meiosis 2 no me va a dar vamos a dar todavía. La meiosis 1 dijimos que tiene también profase 1, tiene que también Metafase 1. Metafase 1, tiene también anafase 1. Tiene también telofase 1. Bien, pero ¿cuál es la cuestión acá? Que en la meiosis, la profase, por eso es un espacio acá, la profase 1
es la etapa más larga y es la etapa más importante, o va a ser la etapa más importante de la meiosis. La profase y en específico de la meiosis 1, ¿verdad? En general, la profase 1 es la más importante incluso de la meiosis, y también de la meiosis 1, obviamente. Y tiene otra vez 5 procesos. Por eso es que no quiero hablar todavía de esto hoy, porque es largo, larguísimo. Uno va a ser largo. Entonces yo te voy a poner más acá y vos después incluso puedes agarrar los libros de acá. Pues de esta clase. La profase 1 tiene otra vez fases como leptonema, sigonema, tiene paquinema, tiene diplonema, me faltó una diacinesis. Diacinesis. Esos son los procesos que va a pasar la profase. Que vamos a hablar mejor en la próxima clase. Todo lo que vamos a hablar de eso, va a ser cada uno otra vez de ellos, después después la meiosis 2. Por eso es que no vamos a agarrar todo en una misma clase. Ok. Y hay una manera de una memotecnia, sí. Te voy a poner un ejemplo. Memotecnia para la profase 1. Memotecnia profase 1. Tenemos el leptonema, sigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. ¿Cómo puede ser eso? A ver, vamos a decir, lexivo. Lexivo. ¿A quién? A Paquita. Día a día. Como técnica de programación que vamos a utilizar en esto. Lexiva Paquita diaria. Leptonema, sigonema, paquinema, después diplonema, diacinesis. Decir. Bien. Entonces, si vas a poner como una pregunta principal, ¿cuál es la etapa? ¿Cuál es la etapa más importante de la meiosis? ¿Qué me vas a responder? ¿Te aparece la etapa más importante de la meiosis? ¿Qué vas a poner? De etapa. De la meiosis. Hace 5 minutos acabé de decir. ¿Cuál es la etapa más importante de la meiosis? ¿Cuál es la etapa más importante de la meiosis?
Cuando se grabe al cerebro, ¿verdad? El fin de semana. Cuando llegue otra vez a este, igual que ver, a retroceder más el video de hace 5 o 6 minutos. Era como importante los videos. La meiosis 1. Sí, la meiosis 1. Y en general, el más específico, la profase 1. Bien, esa es la etapa más importante, es la meiosis. Recuerda, la meiosis 1. En específico, profase 1. Llegan cuando te saquen un examencito así, justo te aparece otra vez, sí, al final, no te acuerdas. Y mira que vaya para, yo creo que hasta acá, vamos a ver y meterle un examen. Son varios temas. Acá, entonces para el próximo viernes, vamos a tener una carrera. Y que no anda que yo iba a ver. Bueno. Y te pregunto otra, te sale otra pregunta. ¿Cuál es la etapa más importante de la profase 1 otra vez? No sé, eso sí ya no sé más. Yo te digo, vale. Mira, aquí vemos sí, Paquita. Paquita es la más importante. Se habla de ella. Sigue. ¿A quién me sigue? Ah, Paquita. ¿Quién yo que realiza la Sujeto. Sí, vamos a hacer eso, ¿verdad? Entonces, paquinema es la etapa más importante de la profase 1. ¿Qué es lo que ocurre en la profase 1? En cierto modo, atendé que lo que te voy a decir, lo que ocurre en la profase 1. Vamos a hablarlo mejor en la próxima clase, pero yo ya te digo, nomás te doy un spoiler de lo que va a pasar en la profase 1. Lo que va a pasar es que acá en la profase 1 va a haber ¿qué? Va a haber un entrecruzamiento de ¿qué? De cromosomas. Eso es lo que vamos a ver. Va a haber ¿qué? Un cruce. ¿Por qué la profase 1 es más importante? Porque va a haber un cruce de ¿qué? De cromosomas. Y ese cruce de cromosomas, ¿dónde específicamente o en qué etapa específicamente ocurre eso? Si te aparece un enunciado. La etapa de entrecruzamiento que ocurre en la meiosis es, y te dice la opción de leptonema, cironema, diplonema, paquinema, diacinesis, metafase 1, metafase, anafase 1, telofase 1. Para la una. ¿Quién era la más importante? De todo el proceso de la meiosis, la paquinema es la más importante. Entonces, si quieres poner la etapa más importante, un título de la profase 1. ¿Sí la mano, verdad? Sí. La profase 1 es la paquita. Paquinema. ¿Por qué? Porque específicamente en esta etapa ocurre el entrecruzamiento. Se llama hablar técnicamente, acá dice cruce de cromosomas, se llama hablar en forma más específica, más técnica, ocurre el entrecruzamiento cromosomal o genético. Podemos decirle intercambio genético también. ¿Sí? Podemos decirle entrecruzamiento cromosomal o intercambio genético. ¿Va?
Esto es lo que ocurre en la máquina. Bueno, vamos a hablar de la mitosis. Acá vamos a poner como título grande: mitosis. Y acá es donde vamos a traer en nuestra mente, ¿verdad? Esa política de Shakira, ¿verdad? Que está famosa con ese grupo de chicas que hace hace más de 14 años. Y gente que comenta y dice, wow, ayuda en la casa. La mitosis, donde decimos, la cromatina secundarizada. ¿Qué es lo que ocurre en la mitosis? ¿Qué es lo que forma la mitosis? Dijimos, ¿qué forma? ¿Qué forma? Células somáticas. Autosómica. Células somáticas o autosómicas, ¿verdad? Autosómicas. Bueno, te preguntas, profe, ¿qué tipo de división es la mitosis? ¿Qué tipo de división? Porque ahí nosotros nombramos la meiosis, que hay dos tipos de división, la división reduccional y la división ecuacional. Te voy a explicar qué es lo que significa cada una de esas divisiones. Pero la mitosis, ¿qué tipo de división tiene? Tiene una división, así como la meiosis 2, ecuacional. Pero entonces, C, división ecuacional. División ecuacional. Vamos a hablar de eso. A ver, ¿dónde vamos a hablar de eso? La diferencia entre división ecuacional y división reduccional. Las diferencias entre división ecuacional y división Reduccional. Vamos a poner aquí. La división ecuacional, atiendan que bien, división ecuacional es cuando una célula se divide, hablamos de división, se divide en dos células. Que son, ¿cómo son esas células? ¿Son iguales o son diferentes? Son completamente iguales. Eso es lo que ocurre en la división ecuacional. Se forman dos células, ¿verdad? Se divide y se forman dos células que son idénticas a quién? Idénticas a su mamá, ¿verdad? Ponele que la mamá es esta célula, podemos llamarle célula madre, a esto, y esto se divide en dos células que son idénticas a quién? ¿Idénticas a quién? Entonces, entonces, células idénticas a la madre.
En líneas generales, ¿qué es lo que ocurre? Suponiendo que esta madre tiene carga cromosómica 2N. Ahí está, porque quiero que me quede decir profe con carga cromosómica. ¿Qué ecuación de lo que esté ahí en biología? Sí, te dije que la matemática está en todos lados, ¿verdad? No solamente en la física, en la química, también en la biología. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que habíamos, no sé, ayer estaba mencionando justamente cuántos cromosomas tenían los seres humanos, ¿verdad? Las personas. Y dijimos que una persona, para que sea una persona con todos sus cabales, debe poseer 46 cromosomas. Debe poseer 46 cromosomas. De los cuales, sabemos que cuando viene la cigüeña y te traen este mundo acá, ¿verdad? Cuando mamá y papá se unieron en amor fraterno, ¿sí? Papá dio a mamá Una semillita. ¿ah? Una semillita. Sí, puso su semillita. Termino. Bueno, sí. Sí. Bueno, papá dio a través de esa semilla, dio 23 cromosomas. Y mamá completó 23 cromosomas. Para que vos, ¿verdad? De entre todos los tipos de vos. Porque acuérdate que mamá tenía la célula más grande que de papá. ¿Sí? Estamos hablando de células, o en este caso de gametos. ¿Sí? Estamos hablando de una parte de reproducción. Gametos. ¿Sí? ¿Qué son los gametos? Son células sexuales. Son los gametos. ¿Cuáles son los gametos? El espermatozoide y el óvulo. Mamá tenía su célula más grande. ¿Qué pasa? Uno de esos 6 millones de ovos tuvieron que entrar en la célula de mamá. Vino uno y no pudo romper, ¿verdad? La capa de la célula de mamá y se quedó en el camino. Vino otro, ¿verdad? Este era un futbolista. Chocó ahí. Y, no es que chocó, sino pateó, ¿verdad? Pero no pudo romper la capa de mamá, ¿verdad? La capa de la célula de mamá. Vino ahí un ingeniero y después rompió así también, pero no pudo pasar, ¿verdad? No tuvo la energía suficiente para poder atravesar. ¿Y qué pasa, verdad? Entre todo eso, un Tito vino después, vino acá un actor, me rompió, ¿verdad? Dejó ahí un pequeño espacio, ¿verdad? Después justito viniste. Después, ¿qué pasó con cómo? Te metiste. Después dije, entraste. Y ahí, al unir justamente la cantidad de cromosomas de papá con la cantidad de cromosomas de mamá, se formó lo que somos hoy. ¿Está? Entonces, al decir 2N, N significa la cantidad de cromosomas de los gametos. Entonces, cada gameto, ¿cuántos cromosomas tiene? ¿Cuánto es la N? ¿Cuánto vale N? N vale 23 cromosomas. ¿Está? Entonces, 2N, ¿cuánto van a ser? 46. 23 por 2. Entonces, ¿se entiende lo que significa 2N y N? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la carga cromosómica de tu célula
cuando entra en la etapa de división, en específico en la parte de división de la mitosis, porque la mitosis tiene este tipo de división ecuacional, lo que ocurre es que se divide en dos, que son como idénticas a la madre, a la célula madre, a la célula alfa. ¿Está? Entonces, ¿cómo podemos decir también, aparte de decir que forman célula idéntica a la madre, podemos decir que tienen cómo es la carga cromosómica? ¿Cómo es la carga cromosómica? Igual, ¿verdad? 2N significa carga cromosómica, ¿sí? Que tenemos todos. Entonces, podemos decir que se conserva la carga cromosómica. Se conserva la carga cromosómica. Y eso es lo que ocurre acá en la mitosis. ¿Sí? Por eso es que posee división ecuacional. Atendé que no haya que confundirte. La mitosis tiene división ecuacional, división celular ecuacional. ¿Y qué significa la división ecuacional? ¿Que se conserva qué? La carga cromosómica. Los cromosomas se conservan. ¿Sí? Y aparte de que forman células que son idénticas a quién? A la mamá, a la célula. Bueno. Entonces, para mover acá, te voy a poner una acá. Dijimos la división ecuacional, no pusimos la división. ¿Cómo era? Reduccional. Estamos poniendo. Vamos a hablarlo mejor porque eso ocurre en donde en la meiosis. En la división reduccional. La división reduccional, lo que ocurre es que la célula que es madre, la célula madre, que con carga cromosómica 2N, como su nombre lo dice, se reduce, forma dos células, dos células hijas, pero esas células hijas ya no son idénticas a la madre. Eso es un poco más chido. Ya no son idénticas a la madre. Y la carga cromosómica se reduce. Quiere decir que si esto era 2N, y como acá son dos células, se va a distribuir en N y en N. ¿Está? ¿Sí? Se reduce la carga cromosómica en la división reduccional. Es un poco lógico lo que ocurre. Entonces se reducen las cargas cromosómicas. ¿Y qué pasa? Después, estas células que son, por decirlo de una manera, hijas, ¿sí? Las células hijas se vuelven a dividir otra vez. Se vuelven a dividir. Entonces ya no es tan importante. Acá este proceso no es lo que es importante, es el proceso reduccional. Pero estas células hijas se reducen otra vez, formando de la célula madre, formando 4 células hijas otra vez. O en este caso, nietas. Y estas nietas, ¿cómo son? Tienen la misma carga que su mamá, ¿verdad? No que su abuela. O sea, ¿qué tipo de división tienen ahí? ¿Y? Acá en estos procesos, ¿qué tipo de división? ¿Ah? ¿Ah? Sí, es funcional. Porque acá ya las nietas tienen la misma información o la misma cantidad de cromosomas que su mamá, pero en este caso la mamá no tiene la misma carga que la abuela, ¿verdad? ¿Está? Por lo tanto, los hijos no tienen la misma, los nietos no tienen la misma carga que la abuela. Entonces, acá en este proceso ya ocurre lo que vendría a ser la división ecuacional, ¿sí? Pero este es el proceso de división reduccional. Entonces, ¿cómo podemos decir? Forma, o en este caso se reduce la carga, las cargas como son. Esto es lo que ocurre en la división reduccional. Se reducen las cargas cromosómicas. Bueno. Acá por ejemplo, este medio sí, no pusimos todo lo que
Dijimos que esto también tiene profase 2. Bueno, esta fase 2. Anafase 2 y telofase 2. Para que tengan en cuenta. Y ahí completamos nuestro mapa conceptual. Bueno, hasta acá se está entendiendo, ya que ahora recién vamos a entrar en el proceso de la mitosis. Bien, hablamos todas las ramas, pero ahora vamos a centrarnos en la mitosis. ¿Cuánto minutos va? Una hora. Una hora. A ver, ¿en la parte de qué? Mitosis. Mitosis, que describimos una etapa de la división celular. Y esta etapa dijimos que se divide en 4 etapas, que son la profase, metafase, anafase y telofase. Y vamos a ver cada uno qué es lo que ocurre en cada parte. Para y vamos a usarlo luego. Profase. Bueno, vamos a ver el procedimiento. Dice la cosita. La proteína se condensa. Los cromosomas se estructuran. La membrana. Vamos a poner ahí en la profase. En la profase, voy a poner el proceso y vamos a hacer acá el limpito de cada uno de ellos. ¿Sí? Vamos a tratar de simular esta división. En la profase se desintegra. ¿Qué se desintegra? Se desintegra la carioteca. A ver, clase anterior. Va en la carioteca. ¿Qué era la carioteca? Revisamos tu clase anterior, tu apunte anterior, revisa. ¿Qué es la carioteca? ¿Es una parte de dónde? ¿Qué es la carioteca? ¿Ah? La envoltura nuclear, ¿sí? Es lo que le cubre al núcleo. ¿Sí? O sea, que ¿qué es lo que ocurre ya en la profase? Se desintegra eso. O peca. Se rompe, ¿sí? Se desintegra la carioteca, ¿sí? La envoltura nuclear. Después, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que voy a poner punto 1, voy a poner punto 2. La cromátide se dispersa en el citoplasma. Profe, ¿qué es lo que es cromátide, profe? ¿Qué es lo que es cromátide, profe? La cromátide, cromatina. ¿Sí? Ahora ven que si nosotros, el ADN es largo, ¿sí? La cadena bicatenaria del ADN es larga, ¿sí? Donde tenemos adenina, guanina, citosina, guanina, uracilo, ¿sí? ¿Está? Y si esa cadena nosotros agarramos y comprimimos, ¿qué se forma? ¿Qué se forma al condensar el ADN? El ADN con proteína. ¿Ah? ADN más proteína es la cromatina, ¿sí? Y si nosotros condensamos, ¿qué se forma? Cromosomas, ¿sí? Los cromosomas. Entonces, si ya se formó los cromosomas en el núcleo, ¿verdad? Se formó perfecto, ya se sintetizó todo lo que se tenía que sintetizar. Se formó, en este caso, los cromosomas. En la prófase, lo que ocurre es que la envoltura de tu núcleo se rompe. Y vuelve a esparcir de todo, ¿verdad? Vuelve a esparcir todo lo que se formó en el núcleo, ¿verdad? Entonces, la cromatina, en este caso, llamamos cromática, ¿verdad? Hay una pequeña diferencia, o sea, es lo mismo, pero hay una pequeña diferencia. Que enseguida voy a borrar esa primera parte ahí, cuando llene esta parte.
para poner esas diferencias. Lo que ocurre es que se esparcen. ¿Dónde? En el citoplasma. ¿Verdad? En el citoplasma de tu célula. Entonces, si se rompió el núcleo, entonces, oye, calla, ¿cómo agarrar y romper el huevo, verdad? Y se va a quedar, oye, esparcen, ¿verdad? Entonces, la cromatina se dispersa. Se dispersa. ¿Por dónde? ¿Por dónde? En todo el citoplasma. El citoplasma. Esto lo pongo. La pongo. Después, ¿qué ocurre después? Las cromosomas y cerebros enseguida vamos a ver qué es lo que dice el tiempo, qué es lo que es la cosa. Bueno, eso es muy útil a toda una actividad. Yo te digo, el proceso que pasa en el profase. Bueno, por último, la profase se empieza a formar el uso acromático. Y si se empieza a formar el uso acromático, la cromatina se condensa. Vamos a hacer otro dibujito. Suponiendo que esto es nuestra célula. Suponiendo, una célula sabemos que existe el núcleo. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en la profase? Se rompe tu envoltura nuclear, tu carioteca. ¿Sí? Oye, entonces, si se rompió, vamos a hacer una curvita del núcleo. Se rompe. Entonces, la cromática, en este caso los cromosomas, que estaban así, estaban condensaditos, ¿verdad? Todos ahí en el núcleo. ¿Qué va a pasar? Van a salir, se van a escurrir, ¿dónde? En el citoplasma. ¿Ves? Se van a escurrir y ¿cuál es la cuestión? Que hay una parte, vamos a decirlo, en la esquina de los núcleos que se llaman centriolos. Y estos centriolos, ¿qué van a hacer? Se van a dirigir ¿a dónde? A las esquinas de la célula. ¿Sí? Los polos. Y así como la Tierra tiene polos, el polo norte, el polo sur, ¿verdad? También nuestra célula tiene polos. Entonces, esos centriolos, ¿verdad? Se van a dirigir a los polos. Y después, ¿qué es lo que va a pasar? Y se empieza a formar el uso acromático. En realidad, eso ya ocurre en la metafase. Se forma el uso acromático. ¿Qué es lo que es uso acromático? Voy a dibujar otra celulita. Estos son los polos y los usos acromáticos. ¿Nunca escucharon ustedes, por ejemplo, los usos horarios? En ciencia de la naturaleza nunca vieron, por ejemplo, esta parte de el ecuador, el meridiano de Greenwich. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, son como líneas imaginarias, imaginarias que tiene la Tierra. Paraguay, por ejemplo, está cerca, no está en el centro, pero está cerca de dónde? Del ecuador. ¿Sí? Y ese ecuador es como una línea transversal, ¿sí? Y bueno, y para nosotros esa línea transversal van a ser nuestros usos, ¿sí? Usos acromáticos. Ese es el uso acromático, ¿verdad? Son como líneas imaginarias que se forman, ¿verdad?
al momento de la división celular. Estos son los usos acromáticos. Con líneas que se forman entonces en los polos. Bueno. Entonces, eso es lo que ocurre en la ropa. Tenía en guaraní, oye, la envoltura, ya, que cada la eucariote. ¿Ok? Va a construir un sembala de núcleo y un sembala y cromosoma, ¿ya? ¿Ok? Modo, ojo, o sea, polo y un lado, ¿verdad? Se van hacia los polos, ¿verdad? ¿Sí? Te explico en inglés, no en inglés. Muy bien, básico. En inglés, muy básico. Todavía no pasa eso. Pero está Todavía no pasa eso. Como mentira. No es como el inglés del colegio ni el inglés del CCPA, totalmente diferente. No te tenés que ver todo. Es como tenemos Duolingo y de acuerdo a su cosa. Bueno, eso es lo que ocurre en la fase. Viene la otra etapa, que es la metafase. Vamos a ver si le trato a la mente. Metafase. ¿Y qué es lo que ocurre en la metafase? Los centriolos ya llegaron a los polos. En todo este proceso de la profase, los centriolos se irán hasta los polos. Sin embargo, en la metafase ya llegaron a los polos. Vamos a poner acá los centriolos. Los centriolos llegaron a los polos. ¿Qué más? Se forma. ¿Qué se forma? Se forma la placa. La placa ecuador. Y bueno, en este problema de vean, el uso automático. Entonces, puede decir que acá el uso acromático el uso acromático se ancla en el cineto. Ahora quiero que el cineto todo quiero que salga tal cosa. Bueno, vamos a hacer nuestra esquemita. Esto lo dibujito. Tenemos nuestra célula. Nuestra célula que ocurrió con los centriolos, estos que estaban acá, ¿verdad? Los centros, de una manera, los centros de lo que estaba en el núcleo de los cromosomas, ¿verdad? Ya se fueron, llegaron ya a los polos. Entonces, lo que ocurre es que ya llegaron. ¿Y qué pasa? Acá están los usos cromáticos. No me voy a tomar tres, pero en realidad son varios. Que se vean los dos sistemas. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que acá, ¿sí? Acá, acá están los cromosomas. Están los cromosomas. Como que ese hilito imaginario, ¿sí? Ya llegó al centro y eso hace que se estire. ¿Qué es lo que hace? Que estire que los cromosomas que estaban acá dispersos ya en el citoplasma, ¿sí? Hace que se estire, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a ocurrir en las siguientes fases? De tanto que se estira, de tanto que el uso acromático estira, va a hacer que se rompa, ¿verdad? ¿Sí? Se rompa, y ahí es donde ocurre para nosotros la división. ¿Sí? La división se separa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá?
se forma, dice, la placa ecuatorial. ¿Por qué se le llama placa ecuatorial? Porque por aquí en Ecuador es como una línea imaginaria que pasa por el centro del planeta Tierra. Entonces se le llama placa ecuatorial. Y es como que acá en el centro de tu célula, se forman, se juntan ahí en este caso los cromosomas. ¿Sí? Para que después entonces, pongo acá 3 cromosomas, no pongo varios cromosomas. Van a tomar uno al lado del otro. ¿Sí? Para que pueda visualizar mejor lo que es lo que ocurre o lo que va a ocurrir después. Bueno, ok, dijimos que es lo que era el cinetocoro. Voy a poner el cinetocoro. El cinetocoro es una proteína. Es una proteína que sirve para unir el uso acromático. ¿Quién? Los cromosomas. Los cromosomas. Eso es el cinetocoro. Vamos a decirlo, un pegamento que hace que pegue justamente el uso, la rayita, la línea. ¿Con quién? Con los cromosomas. ¿Sí? Ese es el cinetocoro. Después vamos a hacer una imagen tipo ampliada de cómo es el cinetocoro. Pero es como un pegamento que hace que una justamente los cromosomas con el uso acromático. Y es una proteína. Los proteína. Bueno, viene después la análoga. La anafase. Luego viene ya la anafase. ¿Qué es lo que ocurre ya en la anafase? Lo que ocurre es que ya se, como decirlo de una manera, esto ya se rompe, ¿sí? Se rompe. Vamos a hacerlo en dos cromosomas hacia un lado y 2 cromosomas hacia el otro lado. 2 cromosomas de un lado, 2 cromosomas de otro lado. 2 cromosomas de un lado, 2 cromosomas hacia el otro. ¿Cómo se lo llama eso técnicamente? Yo lo llamo, se da la disyunción cromosómica. La disyunción es la separación de los cromosomas. Se da entonces la disyunción cromosómica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como son hasta idénticos, se lo llama cromosomas hermanas, se lo llama. Cromátides hermanas. Lo que ocurre es que porque tienen la misma información genética, pues, ambos. Entonces las cromátides hermanas van a viajar a los polos. Entonces voy a poner acá, en paréntesis, las cromátides hermanas viajan a los polos. Cromátides hermanas viajan a los polos. Y bueno, ¿y por qué, verdad? Vamos a hacer otro dibujito. Es que mira, tiene que entrar después ya en la última fase, que es la telofase. Ok, en la anafase, lo que ocurre es que acá ya el uso acromático ya separó los cromosomas, las cromátides hermanas. Ya separó, está llevando a los polos. Lo mismo acá.
lo llama cromátides hermanas. ¿Por qué? Porque comparten la misma información genética que el que estaba abajo. ¿Sí? Recuerda que normalmente los cromosomas son así, ¿verdad? Son así y así. ¿Sí? Cromátides condensadas. ¿Sí? Y bueno, y una vez que esto se rompe, cortamos, tiene la misma información genética que por eso se lo llama cromátides hermanas. ¿Verdad? Entonces, se da entonces la disyunción cromosómica, ¿sí? La separación cromosómica, donde las cromátides hermanas viajan a los polos. Entonces, ¿qué es lo que en cierto modo ocurre acá? Lo que ocurre ahí es que se llevan un pedazo de cromosoma, pedazo de cromosoma, se acorta ya el uso acromático. Y por eso es que los cromosomas viajan a dónde? Viajan a los polos. Esto es lo que ocurre. De tanta tensión del uso acromático hace que suelten a los cromosomas y los lleven a los polos. Luego viene la última fase, que es la telofase. La telofase. ¿Y qué es lo que ocurre en la telofase? La telofase ya es el último proceso ya de la división, ¿verdad? Donde, vamos a decirlo de una manera, la célula como que se va a estrangular. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sale ahí dos células que son como esas células idénticas a la madre. ¿Y por qué ahora se ¿Ya? Bueno, en la telofase, ¿qué es lo que reaparece? En la telofase reaparece. No es porque reaparece, se forma nuevamente. La carioteca. La carioteca, la envoltura nuclear. ¿Sí? Después, la cromátide ya está dentro del núcleo. Ya está, ya. Como que se formó ya un núcleo, eso van a entrar en un núcleo. ¿Sí? La rompe, Ah, la rompe toda la, ¿qué pasó? la carioteca. Sí. Va a romperse otra vez. Y después se forma pues, cuatro personas. Ya es el ciclo celular. ¿Verdad? Después, ¿qué pasa? Ya desaparece el uso acromático. Desaparece ya el uso acromático. El hilo ahí que se formó ahí, desaparece. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues se inicia la citocinesis. Ojo con este término. Mira que la citocinesis es como decirlo justamente, ese estrangulamiento. Citocinesis. A ver, génesis, por ejemplo. Génesis, ¿qué significa? ¿Ah? ¿Qué significa génesis? En la Biblia. En general. En general.
¿Sí? ¿Eso es lo que pensás? ¿Qué significa? La reencarnación. No. Principio, comienzo, ¿verdad? Y si hablamos de citocinesis, estamos hablando del comienzo de una nueva. Cito, ¿a qué se refiere? Célula, ¿verdad? Citología, ¿verdad? Es una ciencia que estudia la célula, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la citocinesis es como el proceso por el cual una célula tiene vida, ¿sí? Comienza de nuevo, ¿sí? Esa es la citocinesis. ¿Ah? Y la citocinesis tiene dos procesos. O por decirlo de una manera, ¿verdad? Si se comienza una nueva vida, entonces la citocinesis hace, ¿qué es lo que hace? Hace que mi vida, ¿qué? El citoplasma. El citoplasma, por ahí todos forman parte del citoplasma, ¿sí? Y la citocinesis hace que, para que comience una nueva vida de célula, separa, divide el citoplasma. Entonces, a ver, ¿cómo hace? Sí. Estrangulando. Donde acá ya se formaron dos células. Dos células. Que son idénticas a la madre. Obviamente no debería de cortar. Que ya por la división del citoplasma. Y mira, la citocinesis también habrás escuchado, o si es que no escuchaste, cariocinesis. Porque lo que ocurre en la citocinesis también ocurre en la cariocinesis. Ahí pues te dice, reaparece la carioteca, ¿verdad? Y si hablamos de que reaparece la carioteca, la cariocinesis hace que se forme nuevamente un núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Que se forme un núcleo. La cariocinesis es un proceso de división del núcleo. División del núcleo. Bueno. ¿Se entiende? La mitosis. Mira que hablamos solamente de mitosis. Falta meiosis. Faltaría meiosis. Hay una cosa que quiero hablar de lo que es. ¿Qué es lo que es? Por ejemplo, el cinetocoro, qué es lo que es la cromatida hermana, qué es lo que es la cromatina. ¿Qué es lo que son los cromosomas homólogos? Y es que para eso quiero borrar esa parte. ¿Se copiaron ya por lo menos la primera parte? ¿Sí? Esa primera parte. La primera parte por lo que quiero borrar, el mapa conceptual que está acá. Que lo más importante es la mitosis, que es de lo que estamos hablando. Eso lo voy a borrar. Entonces, voy a hablar sobre esos términos que, para poder que nos quede claro, ¿no? ¿Cómo lo hemos hablar de Con la rayita de la de porque mira que dijimos que la mitosis se forma en donde, en células somáticas, autosómicas, ¿verdad? Las células de nuestro cuerpo, pero también en donde se forma en células terminales, dijimos, ¿verdad? O sea, en células también vegetales, ¿sí? En células vegetales.
¿Está? Y por eso es que vamos a poner, por ejemplo, en el tipo de división en la célula animal y en la célula vegetal. ¿Está? En ambos vamos a poner ahí, para poder conocer, ¿verdad? Lo que ocurre acá en la telofase en un cierto modo, ¿verdad? En una célula animal y en una célula vegetal. Entonces, voy a poner una célula animal. Voy a poner célula vegetal. Lo que ocurre en la telofase, dijimos que reaparece la carioteca, la cromatina ya está dentro del núcleo, desaparece el uso cromático y ocurre la división del citoplasma, dijimos, ¿verdad? Y esa división del citoplasma, que es a través de la citocinesis, en la célula animal ocurre ¿cómo? ¿Por qué? ¿O de qué tipo? En una forma centrípeta. Entonces, ocurre en una forma centrípeta. ¿Y qué significa centrípeta? ¿Qué se entiende por... A ver, habíamos hablado hace mucho tiempo de la aceleración centrípeta. Que era una aceleración en un movimiento circular. Movimiento circular. Que cuando empezás a girar, pareciera ser que vos vas a salir despegado hacia adentro. Esa aceleración es la aceleración tangencial. Está la aceleración centrípeta, que es una aceleración que parece ser que te ataca hacia donde hacia el núcleo de eso. Entonces, o por decirlo de una manera, una división que es centrípeta es una división que va de afuera hacia adentro, ¿sí? Por decirlo de una manera, endo, ¿sí? Endo significa hacia adentro también, ¿sí? Entonces, centrípeta, que significa que ocurre una división de afuera hacia adentro, ¿sí? De afuera hacia adentro. ¿Qué ocurre en la célula animal? Dijimos que esto se estrangula, ¿sí? Como que agarrarle el cuello y ¿sí? Entonces lo que ocurre, o cómo se divide el citoplasma es a través del estrangulamiento. Estrangulamiento. ¿Qué es el citoplasma? ¿Y mediante qué? Mediante un anillo, que es este que está acá, un anillo, ¿verdad? Un anillo imaginario, un anillo contráctil. Estamos hablando del tipo de división, ¿verdad?, que ocurre ya en la telofase. Estamos hablando de lo que ocurre en la célula animal y en la célula también vegetal. Estamos hablando que en la célula animal el citoplasma vamos a decirlo, se estrangula, ¿sí? Se estrangula ¿cómo? ¿O a través de qué? A través de la citocinesis. Se divide el citoplasma de afuera hacia adentro, o sea, en forma centrípeta. De afuera adentro se reduce. Ocurre un estrangulamiento. ¿Mediante qué? Mediante un anillo contráctil, un anillo que se forma de proteínas. ¿Me dijiste cómo era el nombre de esa proteína? Filamento de actina, ¿verdad? De actina y filamento de miosina bipolar. Sí, que son justamente proteínas, ¿verdad? Encargadas justamente de hacer ese proceso de corte. ¿Ah? Bueno, estamos hablando de que tenía una división astral, ¿verdad? Al momento de escuchar este nombre. ¿Por qué se lo llama así? Porque es que el tipo de división en la telofase, en la parte de célula animal, es del tipo de división astral.
Porque astral, ¿verdad? Viene en tu mente el sol, ¿verdad? Las estrellas, la luna, ¿verdad? Los astros, ¿verdad? Entonces se lo llamó así también, porque lo que ocurre es que acá, en la cromátide en este caso, que ya se formó una vez que se separó de la célula madre, una vez que se separó, tiene los centriolos acá, junto con sus cinetoporos. Los cinetoporos son los que estaban ahí pegados por el pulso acromático. Y esos cinetoporos como si fuera que está resplandeciendo ahí tu cromátide. Y por eso es que le llaman la división. Porque está resplandeciendo, porque parece un sol con su. ¿Cómo se dice? Cuando el sol, con sus auras. El sol con sus auras. Por eso es que se le llama división astral a esta parte. Y sabemos que esto, una vez que se separó, después se rompió, era el uso acromático y todo eso. Entonces, ¿por qué esto se llama así? Porque parece sol alumbrando. Por eso utiliza. Esto es lo que ocurre en la célula animal. Ahora vamos a hablar de lo que ocurre en la célula vegetal, el tipo de estrangulamiento, el tipo de división que va a tener en la célula vegetal, y va a tener una división del tipo centrífuga. Mira que no es lo mismo centrípeta que centrífuga. Entonces, la forma de división es una forma centrífuga. Lo contrario. Lo contrario, nosotros dijimos que centrípeta era de afuera hacia adentro, ahora entonces la forma de división de una célula vegetal va a ser de adentro para afuera. Entonces, vamos a poner ahí, de adentro a afuera. Además, este proceso de centrifugación se lo conoce también como tabicación. El proceso de división centrífuga se le llama tabicación. ¿Qué es lo que es la tabicación? Vamos a decirle, hay una proteína encargada justamente que hace que se separe de adentro hacia afuera, y esa proteína se llama fragmentoplasma. Fragmentoplasma, que es una proteína encargada justamente del proceso de tabicación, o sea, el proceso de separar, de dividir la célula de adentro para afuera. En este ejemplo, ¿cómo se llamaba ese filamento, esa proteína? Es la proteína. Estoy diciendo el proceso. ¿Cómo se llama esa proteína? Actina. Sí, es una proteína llamada actina. ¿Sí? Actina y filamento de miosina bipolar. Actina y miosina. Así se llamaba la proteína. Entonces, la célula vegetal, el que forma la proteína, que forma justamente ese hilo imaginario que hace que corre de adentro para afuera, se llama fragmentoplasma. Bueno, ¿y qué es lo que son los fragmentoplasmas? Son justamente, o sea, están en formas de aire, son formas de aire.
¿Quién genera? El aparato de Golgi. Aparato de Golgi. Entonces, el fragmento plasto de unidad genera el aparato de Golgi. Y es justamente una proteína que hace que al último proceso de la menopausia en una célula vegetal haga que separe la célula en dos. Son iguales, una llega y esta adentro para producir una forma centrífuga. ¿Está? Bueno, si a esto se lo conocía como división astral, a una célula vegetal también se lo conoce como una división anastral. Es lo contrario. Lo que no es astral es anastral. ¿Por qué? Porque forma casquetes polares. ¿Qué son los casquetes polares? Son justamente zonas, ¿sí? Son polos que se generan una vez ya divididos estas células. Estos son los casquetes polares. Ok, entonces eso es, vamos a decirlo, del tipo de división que ocurre ya en la tenofase, en una célula animal, en una célula vegetal. Ahora quiero borrar esta parte para poder explicar algunos términos. Lo que es la parte ya de mitosis, ya terminamos para ver hay ciertos términos que no, tal vez no nos quedan claros, por lo que vamos a hablar de esos términos. Primero, términos, vamos a hacer los términos desconocidos. Primero, cromosoma. ¿Qué eran los cromosomas? ¿Qué eran los cromosomas? Esto sí, vimos en la clase también del núcleo, en la parte de ácido nucleico también. ¿Qué eran los cromosomas? Es la unión de qué con qué. ¿Cómo nombrar el cromosoma? Cromosoma es cromatina condensada. Es cromatina condensada. Pero ¿qué es lo que es cromatina? No sé qué es lo que es la cromatina. La cromatina es ADN más que proteína. Eso es la cromatina. El hecho de que uno tenga, por ejemplo, un material genético, ¿verdad? Y si esto unís, esto ADN, unís con proteína, esto unido a una proteína. ¿Se acuerdan que esto en clase anterior, esto dijimos que si se enrolla, ¿cómo se llamaba esa proteína que estaba ahí? Que si vos enrollas el ADN con esa proteína, que son 8, ¿cómo se llamaba eso? ¿8 qué? ¿Cómo se llaman esas proteínas? Histonas, ¿sí? Las 8 histonas, ¿sí? Son proteínas. Y si vos enrollas justamente el ADN con las histonas, ahí es donde vos formás la cromatina. Y si vos la cromatina agarras y comprimís, si hay un conjunto de cromatinas y esa cromatina vos comprimís, ahí vos formás cromosomas. ¿Está? ¿Sí? Heterocromatina condensada. Heterocromatina condensada. Heterocromatina condensada. Es una especie. ¿Lo puedo rayar? Sí. Bueno, ahí todavía tengo. Quedan 9 minutos. ¿Cuánto? 8 minutos y medio. Dale. Vamos a hablar del concepto de
cromática. O cromática, que es lo mismo. Para mí que esa es para tipo, para no darle género, ¿no? Para no darle género. Yo realmente conocía cromática, no es cromática, para darle género, para que sean neutros. Bueno, ¿qué es lo que era cromática? ¿Qué es lo que era cromática? Para una cromática es cuando justamente vos un cromosoma separas en dos. Y esos dos brazos que se formaron de tus cromosomas separados, ese es la cromática. ¿Está? Los dos bracitos separados como dos pétalos de una flor. Esa es la cromática. ¿Cómo se lo llaman esos brazos? Metacéntrico. ¿Eh? Metacéntrico. Este se llama brazo. B. Y esto se llama brazo U. Brazo U. Al centro que está entre dos brazos, ¿cómo se le llama? Centrómero. Centrómero. Va. Dijimos que había el cinetocoro por ahí mismo, ¿verdad? El cinetocoro son justamente los filamentos, ¿sí? Las proteínas que se encargaban de unir el centrómero, ¿con qué? Con el uso acromático, ¿sí? ¿Esto cómo se llama? Esto se llama cinetocoro. Cinetocoro. ¿Ah? ¿Cómo se le llaman a los brazos? Los brazos se llaman telómeros. Dijimos que el cinetocoro eran proteínas unidas al centrómero, ¿verdad? Que unen con qué, con el uso acromático. Los telómeros son los brazos, son los extremos de la cromática. ¿Ves? Entonces, todo este conjunto, este sistema es una cromática. ¿Está? Cuando nosotros llamamos, hay todavía tiempo, ¿verdad? 5 minutos. Ok. Hablamos de cromátides hermanas también. Cuando una cromátide era hermana, era cuando tienen el mismo centro, son dos brazos. Cromátides hermanas dijimos que son cromátides que comparten el mismo que tenían en común esas cromátides hermanas, la misma información genética, ¿sí? Misma información genética, ¿sí? ¿Qué son estos cromátides hermanas? Que en cierto modo tienen la misma información genética. Y que en algún momento se separan, ¿verdad? Por ejemplo, en la etapa fase dijimos que cada cromátido se separa los polos. Entonces, ¿qué es lo que es un cromosoma? Es justamente la unión de cromátides hermanas. ¿Sí? Eso es el cromosoma. ¿Está? La unión de cromátides hermanas.
cromatías o cromatías, las mismas hermanas, forman el cromosoma. Eso es un cromosoma. ¿Por qué? Porque es un conjunto de dos cromatías que son hermanas, que comparten la misma información genética. Cuando hablamos de cromosomas homólogos, porque esto tal vez vas a escuchar también. Vamos a escuchar esto en la meiosis. Cromosomas homólogos. ¿Cuándo son homólogos? Homo significa igual, pero ¿qué es lo que es igual? Son cromosomas que tienen igual información genética, pero diferentes alelos. ¿Qué es lo que son los alelos? ¿Y qué son los cromosomas homólogos? Que tienen la misma, es básicamente el mismo concepto que las cromatías hermanas, pero son entre cromosomas ya. Tienen la misma información genética, pero diferente alelo. ¿Qué significa? ¿Qué significa alelo? ¿Qué son los alelos? ¿Qué son los alelos? Hablamos hace rato de 2N y N, ¿verdad? Hablamos de eso hace rato también. Dijimos que N significa la cantidad de cromosomas que tiene el padre y la madre y que unidos forman justamente 46 cromosomas que somos. ¿Sí? N significa cromosoma o haploide y 2N es diploide. Rato hablamos de este concepto también. ¿Sí grabando? ¿Sí no? Haploide y diploide. ¿Está? Hablamos hace rato de gametos. ¿Sí? Pero no vamos a adentrarnos tanto a los gametos. Los gametos son justamente las células sexuales, ¿verdad? Eso vamos a hablarlo mejor en meiosis. Entonces esos son algunos conceptos junto con lo que hablamos todo de la mitosis en esta clase. La próxima clase vamos a hablar de la meiosis. Se entendió que todas las fases que ocurrió, la profase, la anafase, la telofase, ¿sí? La metafase, ¿sí o no? Prometo llevar a Ana al ¿dónde? Al templo, obviamente. ¿Sí?